Entonces habíamos quedado que la oxigenación, devuélvete a la que sigue, tú, Michelle. Es el proceso de difusión y adherencia del oxígeno a la hemoglobina con el recorrido pues, que ya mencionamos antes, este recorrido siendo desde el alveolo al capilar pulmonar. Y las opciones que tiene son de unirse a la hemoglobina, o sea, ya llegando al capilar pulmonar, unirse a la hemoglobina, oxigenarla, o pues no unirse y hacerse plasma, ¿no? Y ahora sí, dale a la que sigue, a la de, ¿qué es ECMO? La anterior, esa. Y ahora sí, sabiendo qué es la oxigenación, pues podemos hablar de lo que es el ECMO. El ECMO, por sus siglas en inglés, quiere decir oxigenación por membrana extracorpórea. Este básicamente es un dispositivo de tratamiento que se emplea principalmente en lactantes. O sea, es 90% de uso pediátrico, pero pues es completamente utilizable para todas las edades, ¿no? Y estos lactantes, pues, normalmente deben de tener problemas cardíacos y respiratorios graves. Entonces, muy para no quitarle lo que tienen que decir a mis compañeros, devuélvelas, Michelle. Yo voy a esto. Todavía no terminó la anterior. Ahí está. No, es que me están llegando de que invitación y le doy clic y me muevo. Bueno. Bueno, este dispositivo funciona por la inserción de una cánula en la garganta, como podemos ver en la imagen, como se ve al bebé que le está insertando la cánula, y esta oxigena y facilita la circulación de la sangre. Esto lo logra, ahora la imagen de la derecha, una bombita y un pulmón artificial que lleva de regreso al torrente sanguíneo toda la sangre y oxigena esta misma. Y ahora sí, la siguiente. Ahora, hay dos tipos de ECMO. Bueno, creo que hay más, pero estos son los dos de los que vamos a hablar más a profundidad, ¿no? El terapia venoarterial, que es el que tenemos a la izquierda, es el que es utilizado para insuficiencia cardíaca. Se insertan las cánulas por diferentes lados y el terapia venovenosa es empleado para insuficiencias respiratorias, que es el que más nos vamos a enfocar en esta presentación, ¿no? Porque es el de oxigenador. Les llamamos las funciones mentales superiores. Estas funciones mentales superiores. Ya terminé. ¿Quién está escuchando por allí? Simón, alguien está viendo un video acá. Sí. Bueno, lo que sigue en cuanto al ECMO, un audio abierto porque se oye algún eco atrás, ¿no? Atención. Ese es López Gatell, maestra. Que aparece al inicio de la lista. Ah, ok. Empiezan a ¿Qué tienen puesto el audio? A ver, Ricardo, tiene el audio desbloqueado, creo. Pero no está bien. Pues ya no se escucha. Ustedes lo pueden desactivar, el de él. No, pero ahí en la opción. Dicen está que bien, ya, creo que ya se quitó, ¿no? Sí, ya se quitó, voy a continuar. Ya parece que sí, vamos, continúa. Pues continuamos con la historia del ECMO. Vamos a mencionar algunos antecedentes. Estos antecedentes van desde pues técnicas de transfusión de sangre, en la innovación de aparatos médicos, en el descubrimiento de materiales y de sustancias que ayudan a este tratamiento, ¿no? Empezamos a mediados del siglo XVII, en 1667 concretamente, cuando se realizó la primera transfusión de sangre con fines terapéuticos. Anteriormente se había realizado, pero únicamente con fines experimentales para ver qué pasaba y todo, ¿no? Pero ahora se realizó ya para darle mejoría a un paciente, que es a donde va enfocado ECMO, ¿no? Hacia una terapia que ayude al paciente. Luego tenemos varios siglos después que se realizó la primera transfusión ya de humano a humano. Después, en 1860, se reportaron experimentos, pero ya no de transfusión, sino de oxigenación de sangre. Estos modelos, estos experimentos fueron en modelos animales. En 1895 se logró diseñar un aparato para la perfusión renal. Igualmente, ¿no? Desarrollando técnicas de oxigenación, se lograba mediante la infusión de sangre, la infusión de aire directo. En 1929 se empezaron a hacer varios experimentos sobre la
sobre la oxigenación y también sobre la circulación. Un científico ruso llamado Sergei Brukhanenko logró perfusionar órganos, incluso animales completos, por varias horas. Lo lograba mediante la circulación extracorpórea de sangre y la oxigenación de esta. Siguiente diapositiva. Tomando en cuenta esos antecedentes, ahora ya empezamos con la historia del ECMO como tal, empezando en el año 1916 con el descubrimiento de la heparina. Este es un anticoagulante que es bastante importante para el tratamiento ECMO, ya que al extraer la sangre del cuerpo, esta se nos puede coagulizar. Entonces la heparina nos ayuda a evitar ese problema. Cuando se descubrió, solamente se utilizaba para prácticas de laboratorio, para evitar que se coagule la sangre en muestras. Sin embargo, ya en 1935, una empresa sueca, Vitrum AB, ya la logra distribuir mundialmente y la hace para uso intravenoso. En 1937 se descubre la protamina, que es el antídoto a la heparina. A mediados del siglo 30, este científico John Gibbon, que de hecho ya habló el equipo pasado de eso, pero a ellos les correspondía por la circulación, a nosotros nos corresponde por la oxigenación. Igualmente lo voy a mencionar para que quede en la historia del ECMO, ¿no? Era un médico de Finlandia. Este trabajó gran parte de su vida en el desarrollo de una máquina corazón-pulmón con el soporte técnico de la IBM. Duró 23 años desarrollándola hasta que en 1953 quedó lista y realizó su primera cirugía a corazón abierto con esta máquina, la cual fue todo un éxito. Siguiente diapositiva. Igualmente, dos pioneros que mencionaron en el equipo pasado, pero los mencionaré aquí porque igual es de relevancia para ECMO. El primero es William Mustard, que él tenía la idea de utilizar otros seres vivos como el aparato de transporte de gases para el paciente. Él utilizaba en concreto monos, que los ponía en una cápsula y los ponía a respirar. Con ese intercambio de gases podía oxigenar la sangre del paciente. Y luego tenemos a Walton Lillehei, que él fue el que desarrolló la técnica de circulación cruzada, que ya mencionaron anteriormente, que constaba de que un humano, de preferencia mayor, sea la fuente de oxigenación y de gasto cardíaco para un paciente menor. Se usaba usualmente de padre a hijo, ya que solamente así se podría mantener un gasto cardíaco suficiente para las dos personas. Ya de un adulto a otro adulto ya no sería suficiente y las dos personas podrían morir. Siguiente diapositiva. Luego tenemos en 1955 el primer oxigenador de burbujas desechable. Fue desarrollado por Richard DeWalt. Este fue el primer estilo de oxigenador que fue usado bastante, de hecho. Durante varias décadas más adelante se siguió usando. Sin embargo, tenía varios defectos que mencionaremos más adelante. En 1957 se desarrolló el polímero dimetil polisilosano, que es lo que llamamos silicona. Esta es de gran importancia para ECMO, ya que ECMO, como mencionamos anteriormente, es una oxigenación por membrana. La membrana, en este caso, vendría siendo del material silicona, el cual es un material que es impermeable hacia los líquidos. Sin embargo, es muy permeable hacia los gases, que es lo que queremos en la oxigenación por membrana. Queremos que se difundan gases, sin embargo, no queremos que haya pérdida de lo que es el plasma, el líquido. Después de que se descubrió la silicona, se empezaron a desarrollar varios dispositivos ECMO, en la década de los 60 concretamente. Sin embargo, durante toda esta década se crearon dispositivos, pero no tuvieron éxito hasta una década después, que fue en 1972, donde se reportó el primer ECMO cardíaco o cirugía cardíaca. Fue hecho por el doctor Robert H. Bartlett, quien por fin pudo utilizar un ECMO con éxito, ¿no? 3 años después lo volvió a realizar la técnica ECMO con un neonato y también le funcionó de maravilla. Esto marcó
gran importancia en la vida de Robert Bartlett, que incluso fundó una organización que se llama ELSO, Extracorporeal Life Support Organization, la cual se dedica a darle seguimiento a la técnica ECMO, ¿no? Dando innovaciones y todo eso. Siguiente. Bueno, primero tenemos que marcar que el principal objetivo del ECMO es el de reemplazar las funciones del corazón y el de los pulmones de un paciente en una sesión quirúrgica. Pues están sus principales funciones, que vendría siendo pues el de ayudar y el de capacitar, pues cubrir las necesidades principales tisulares que aporta pues el oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono. Hay que marcar qué se entiende como necesidad tisular. Bueno, se entiende como todas las funciones primordiales que realiza el pulmón. En esas vendrían siendo pues el filtro de materiales tóxicos para que pues salgan de la circulación. También el metabolizar compuestos determinados y hacer depósito de sangre. Y como ya dije anteriormente, principalmente el de pues retirar el oxígeno del aire para llevarlo a la sangre venosa, y también el de transportar el dióxido de carbono al exterior. Pues más o menos con todas estas funciones que ya vimos pues que realiza el pulmón, podemos entender que la máquina tiene que ser capaz de realizarlas. Pues este control de eliminación de CO2 se realiza variando el flujo de gas del mezclador. Esto quiere decir que si se aumenta el flujo de gas, aumentamos la eliminación de CO2, ya que se disminuye la presión parcial de CO2 en fase gaseosa. Esto se tiene más o menos como una representación similar en la respiración profunda pulmonar o viceversa. En el caso del control, pues ya del oxígeno se lleva a cabo más o menos pues aumentando o disminuyendo la proporción de oxígeno en el gas suministrado por el mezclador. Con todo esto que ya vimos, pues damos importancia a los oxigenadores, porque como coloquialmente se dice, son un pulmón artificial. Y bueno, pues están otras funciones que pues se utilizan para método de rehabilitación, ya que ayudan a que los pulmones y el corazón no generen tanto esfuerzo. Y también, por ejemplo, está el caso de que el ECMO es capaz de nomás realizar la función pulmonar y no la función pues cardíaca. Y esto ayuda pues a que se siga como que utilizando el corazón fortaleciendo, ya que el paciente genera el gasto cardíaco. Otra función poco convencional, pues bueno, poco convencional, en realidad se usa mucho, es en el uso del área de la donación de órganos, ya que permiten mantener con vida el cuerpo del donador por un cierto tiempo, y esto permite que los órganos también se mantengan con vida y pues sean posiblemente donados. Bueno, pues yo voy a hablar sobre los tipos de oxigenadores. Y pues aprovechando ya de hablar sobre los tipos, pues hablaré también un poquito sobre la fisiología, ¿no? O sea, cómo actúan estos. Dale, Michelle. Sí. Primero están los oxigenadores de membrana, que como ya mencionó pues mi compañero Andrés, fueron los primeros que surgieron. Esto lo principal que se podría rescatar de aquí es que la sangre entra en contacto con el gas. Este gas que ingresa desde pues, el exterior pasa por un filtro de microporos que también ayuda a evitar la contaminación bacteriana, y pues ahí se hace el intercambio de gaseoso. Pues ya al hacer el intercambio gaseoso se oxigena la sangre con unas pequeñas pues, burbujas, ¿no?, de oxígeno. De preferencia se utiliza en procedimientos cortos. Las desventajas que puede tener este oxigenador de membrana y por los cuales inventaron otros más es porque puede aumentar la incidencia de que ocurra embolias, lesiones sanguíneas como la hemólisis. Pues por si algunos no lo saben, voy a aprovechar para definir hemólisis. Aquí la circulación extracorpórea traumatiza directamente a los hematíes, que son pues los eritrocitos,
porque los expone directamente a superficies artificiales y al aire. Entonces, esto genera una fuerza de estrés para estas células. También los altos flujos de la bomba y el uso de oxigenadores, pues en este caso de burbuja, lo puede ocasionar, o sea, la hemólisis, ¿no? También este tipo de oxigenadores puede ocasionar una desnaturalización de las proteínas cuando se utiliza por periodos largos. Entonces, lo que les decía al principio de que la sangre entra en contacto con el gas, es por eso que no es muy ventajoso. Se puede destacar la desventaja de este tipo de oxigenadores. Entonces, ya después con el tiempo, para evitarlos, ingresaban unos como filtros de silicona antiespuma. Estos filtros son los que mencionó pues mi compañero Andrés, que servían para atraer las burbujas en la sangre oxigenada para evitar los émbolos gaseosos. Los émbolos vienen siendo como si fuera una burbuja de aire. Entonces esto es lo que también provoca la hemólisis, ¿no? Aquí también, pues por lógica, también podríamos decir que el tamaño de las burbujas es el determinante principal del área que hace el intercambio de gases. Estas burbujas pueden ser, pues obviamente grandes y pequeñas, varían en tamaño. Las más grandes pueden provocar que se recoja más CO2, pero pues oxigenan menos. Y estas suelen ser más atraídas por el filtro antiespuma que ya mencioné. Por lo contrario, las burbujas pequeñas hacen más intercambio de oxígeno, pero pues recogen menos CO2. Entonces, todo esto hacía que el diseño de estos mismos oxigenadores fuera un poquito más difícil y más complejo por el movimiento que tenían estas burbujas, por los diferentes tamaños que se producían, que también pues son más viables a que se estallen o colapsen estas burbujas, ¿no? Luego, ¿le puedes dar, Michelle? Bueno, lo dije al revés. Ya hablé sobre los oxigenadores de burbuja, voy a hablar sobre los oxigenadores de membrana. Estos pues vienen siendo los del ECMO, ¿no? Los que hemos estado hablando. Estos primeros dos son los que más se han utilizado últimamente. De hecho, pues mi compañero Leonardo mencionó que el ECMO es más usado en pediatría, el 90%, porque estos oxigenadores suelen usarse para cirugías de trasplante de corazón. Entonces no es muy común y por eso es la diferencia de la estadística, pues, del uso. En los oxigenadores de membrana lo que pasa es que el oxígeno se separa de la sangre por una membrana plástica y esta es semipermeable. Esto permite el paso del gas que oxigena, ¿no? Entonces, esto provoca que haya tenido un alto grado de aceptación para los procesos un poco más prolongados, que es la diferencia de los oxigenadores de burbuja. Esto se debe a que también se han desarrollado diferentes materiales que han mejorado pues, la utilización de este. Se desarrolló una fibra que esta esta fibra es un poquito más densa y esto pues hace que se distribuyan un poquito mejor los poros y pues también mencionó mi compañero Andrés que pueden ser hidrofóbicas, lo que evita que el contacto directo de la sangre se haga con el oxígeno. También este tipo de membranas que se diseñaron o que se inventaron eliminan totalmente el paso del plasma a través de esos poros, lo cual aumenta la eficiencia de este oxigenador. Entonces, esto va a disminuir el trauma sanguíneo, que es lo contrario al oxigenador de burbuja, por eso es que se utiliza para procedimientos más prolongados. Aquí las burbujas de aire se evitan debido a que el CO2 es más soluble que el oxígeno y que el nitrógeno. Entonces, es más probable que el circuito se llene de estos oxigenadores antes de que se llene de fluido del plasma.
La membrana que se suele utilizar aquí es la silicona, que viene siendo desde 50 a 200 micrómetros. Y luego están, siguiente. Hay unos oxigenadores de discos y de películas. Por ejemplo, los de discos ya no se utilizan ni los de película. Ahorita les voy a dar las razones de por qué. Los de disco rotatorio tienen muchas placas paralelas de acero y una varilla tubular en el medio. Esto es para la entrada y la salida de sangre y para aportar oxígeno. La sangre venosa pues viene derivada de las venas cavas y va a descender por gravedad. Entonces, ya que desciende, se extiende por los discos rotatorios y forma una película. Y esta se carga con el oxígeno y luego las bombas rotatorias la devuelven a los vasos ilíacos y la hacen pasar por un regulador térmico y un filtro. Y estos oxigenadores se reemplazaron por el de burbuja y el de membrana porque estos últimos dos son desechables, más económicos y no son tan molestos o tan complejos para ensamblarlos. Y ya, siguiente. Aquí están 3 imágenes. El de la izquierda, pues es el de membrana. El de derecha superior es el de burbuja y el de abajo es el de filtro. El de película, perdón. Bueno, empezaré a explicar los componentes del circuito partiendo desde la cánula venosa, que es la que sale con la sangre de la persona, y pasando por cada lugar por donde pasa la sangre hasta volver. Entonces, esta es la cánula venosa, lleva la sangre desoxigenada hacia la bomba, ¿sale? Esa es la bomba. La bomba funciona girando en su interior y generando 2 presiones, una positiva y una negativa. La presión negativa succiona la sangre y la presión positiva la empuja. Dale. Ambas líneas, la arterial y la venosa, tienen un sensor de presión que está conectado ahí. Se mira en dónde. Este sensor está conectado a un monitor de presión que mide la presión negativa en milímetros de mercurio. Necesariamente tenemos que tener presiones no más negativas de menos 60 para evitar que haya hemólisis o cavitación del circuito nervioso. Sigue. En fin, para que el circuito funcione y que la sangre circule y todo esté encendido, se tiene que encender primero la consola principal o el monitor principal. Este es responsable de la energía del circuito. Lo primero que se tiene que hacer al encenderlo es llevar las revoluciones por minuto y los litros por minuto a 0. Después tienes que fijarlos en el rango que tú quieres tener. Aproximadamente unos 500 revoluciones por minuto son 1 litro por minuto. Entonces ahí tú lo ajustas a como lo quieres tener. Dale. En caso de que la bomba falle o algo suceda mal, se debe tener una manivela, una bomba de manivela, pues que es manual. Esta se va girando para que la sangre siga circulando y que pues no falle algo con el paciente. Esta se puede medir, se pueden ver las revoluciones por minuto en la parte de atrás de la manivela. Y para hacer esto se tiene que hacer un clampeo, que es interrumpir el flujo de sangre y que no haya un flujo retrógrado, o sea, que no se vuelva la sangre. Este es el oxigenador de membrana. La bomba envía la sangre aquí y aquí es donde recibe una mezcla de gases. Dale.
que viene desde el mezclador. El mezclador lo que hace es una mezcla de oxígeno y aire que va hacia la membrana a través de una manguera. Dale. Siguiente. Que se la recibe por detrás. El mezclador, el oxigenado recibe la mezcla desde esta manguera. Y pues para cuando la sangre vuelve al cuerpo se tiene que estar en una cierta temperatura para que no cree un choque entre ambas. Para eso tenemos un intercambiador de calor. Se tiene una temperatura meta y una temperatura actual. En esta imagen ya se tiene ambas igualadas, ¿no? Pero en caso de que uno quiera cambiar la temperatura meta de 38 a 36, 37, inmediatamente el intercambiador de calor va a equilibrar toda la sangre a esa temperatura. Sí, por favor. También tenemos que en la membrana oxigenadora hay dos conexiones de presión, una presión premembrana y otra postmembrana. Es necesario medir las presiones para hacer una comparación entre ambas y saber si la membrana está coagulando y medir los gases en las líneas. También se puede usar para tomar muestras y enviarlas al laboratorio y saber si la sangre se está oxigenando bien. Y para acabar tenemos la cánula arterial, que es la que devuelve la sangre ya oxigenada al cuerpo, ya sea por una configuración venovenosa o una venoarterial. Pues aquí nada más para finalizar las operaciones básicas. Estas van a depender del tipo de soporte o tratamiento que necesita el paciente. Y pues básicamente la finalidad que tiene es controlar el intercambio gaseoso, que eso lo va a profundizar más Andrés, y el flujo de sangre hacia los distintos órganos. Siguiente. Los equipos auxiliares de operación del ECMO, pues primeramente los oxigenadores necesitan pues un suministro de gases, ¿no? Y al menos una fuente de oxígeno, ya sea de aire y a veces de dióxido de carbono, dependiendo de, pues como mencioné, las necesidades del paciente. También necesita reguladores de flujo y un flujómetro. Esto para lograr el máximo beneficio de colocar, pues, para obtener el máximo beneficio se debe colocar también un reservorio que sea colapsible en el circuito. También se puede incorporar en el circuito un analizador del oxígeno y un microfiltro y un regulador de calor para controlar la temperatura de la sangre. Aquí más que nada, pues lo del cuadrito de la derecha, lo quise dividir en dos partes. Uno, pues realmente sí son equipos y lo de abajo son procesos o procedimientos que hacen que el circuito o pues el ECMO en sí funcionen adecuadamente. Primero, pues voy a mencionar los equipos, ¿no? El carro con sistemas de soporte básicamente va a permitir que el conjunto del sistema, o sea, todo el ECMO esté integrado, tanto como el hardware que viene siendo la consola, etcétera, que ha mencionado mi compañera, como para mantener el circuito en sí, las cánulas y todo eso. La ventilación mecánica a veces pues es necesaria y permite que pues como un gran parte del flujo sanguíneo pulmonar se va a derivar al circuito extracorpóreo. Esto puede hacer que se suba el pH o haya algunas alteraciones. Entonces pues se utiliza la ventilación mecánica para regular estos mecanismos. Esto puede provocar también, si no se maneja correctamente, también puede provocar la hemólisis y hemorragia pulmonar. Y el ecocardiógrafo, pues básicamente es necesario para hacer las ecocardiografías. Estas se recomiendan antes de iniciar la instalación del ECMO, porque se tiene que descartar que no haya más bien una insuficiencia de la aorta, porque esto va a contraindicar que se haga la colocación. También es necesario para verificar que esté instalado correctamente y también para el destete, o sea, cuando se tiene que quitar el ECMO. Esto también puede servir para informar sobre la evolución
que tiene el paciente de la recuperación cardíaca. Luego están la sedación, analgesia y relajación, que por ejemplo, la relajación muscular, esta se tiene que retirar tras finalizar el acto quirúrgico de la canulación, o sea, cuando se va a instalar el aparato. Y pues la sedación y la analgesia pueden durar las primeras 12 horas y luego posteriormente es recomendable que se hagan unas llamadas ventanas de sedación, que estas son, por ejemplo, disminuir estos fármacos, la sedación y la analgesia, para ver cómo va reaccionando neurológicamente el paciente, ¿no? O sea, es importante que chequemos eso, y más que nada con el fin de retirar este aparato, pues mientras menos invasivos sean las cosas que le ponemos al paciente, pues mejor. También se hace una profilaxis antibiótica. Obviamente, como ya mencioné, pues es un proceso invasivo, entonces se tiene que pues tratar de que no haya infección. Se suele hacer una doble profilaxis, se le llama, esto para las bacterias gram positivas y gram negativas. Se pueden hacer también controles pues para valorizar signos que den, ¿cómo decirlo? Que haya signos pues de una infección. Por ejemplo, se hace localmente, ahí donde se hizo la instalación, se puede ver si hay enrojecimiento, inflamación, alta temperatura local, pus, etc. Y ya en cuanto a los hemocultivos, pues que no haya un aumento de los leucocitos. Y también, como mencionó mi compañero Andrés, pues es importante la anticoagulación, que esto se hace regularmente por la heparina. Y pues esto se va a modificar dependiendo del proceso que tenga el paciente. Por ejemplo, ya al final se ocupa un menor flujo, entonces esto va a provocar que se pueda aumentar la viscosidad de la sangre, que se formen trombos, porque pues va más lenta, ¿no? Entonces, mientras menos velocidad tenga la sangre, tiene que estar más coagulado para que fluya pues más fácil. Siguiente. Voy a continuar yo, nomás que hubo un pequeño problema con las diapositivas. Michelle, ¿podrías presentar la presentación que está pues en el link? Es que la cambié. No, o sea, la presentación que está en el link. Ajá. Sí. Creo que la descargaste o algo. Sí, descargué la anterior, pero no sabía que habías modificado algunas cosas. Déjame salirme nomás. Disculpen. No hay problema, vamos, hagan los ajustes que no ocupen. Me quiero salir de la... Está. Ya quedó. Ok. Nomás que se vería la... ¿Cómo se llama? La línea de la página. Es el único, pues... La ventana, pues. Ajá. Para no tardar en descargarla. No la descargas, solo Sí, métete al link mostrar. y preséntala desde ahí. Está. Ok. Ok. Eso no me está en la imagen. Atrás. Te pasaste, ahora te volviste. ¿Eso está? Ahí mero. Ok. Bueno, entonces yo les hablaré sobre el transporte de gases en los oxigenadores. Viene siendo un poquito de fisiología aquí y pues cómo es el funcionamiento de los oxigenadores como tal. Para saber el funcionamiento de los oxigenadores, primero debemos saber algunos valores fisiológicos de cómo se realiza el intercambio de gases en los pulmones. El intercambio de gases en los pulmones, pues, como ya sabemos, se da entre los alvéolos y los capilares de los pulmones. Este se da por una transferencia de oxígeno de los alvéolos hacia los capilares y de dióxido de carbono de los capilares hacia los alvéolos. La presión parcial de oxígeno en los alvéolos es de 105 milímetros de mercurio, mientras que la de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio. En los capilares, la presión parcial
de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio, mientras que la de dióxido de carbono es de 46 milímetros de mercurio. Como pueden darse cuenta, hay una diferencia de presión de capilar a alveolo. Esta diferencia de presión viene siendo la fuerza impulsora que determina la difusión y también el flujo difusivo. Entonces, si en los alveolos tenemos 105 milímetros de mercurio y en la sangre tenemos menos, en 40, hay una diferencia de presión positiva, lo que hace que el oxígeno difunda de los alveolos a la sangre. La diferencia de presión es de 65 milímetros de mercurio. En cuanto al dióxido de carbono, la diferencia es de 6 milímetros de mercurio, desde la sangre a los alveolos. Esto hace que, pues evidentemente que se difunda, ¿no? También debemos recordar la superficie alveolar, que es pues toda la superficie de todos los alveolos en los dos pulmones, es de aproximadamente 140 metros cuadrados. El espesor de membrana, a lo que llamaremos el espesor del endotelio, tanto del endotelio del capilar como de la membrana en sí del alveolo, consta de 0.8 micrómetros, lo cual es muy, muy pequeño. Y el flujo de oxígeno, que viene siendo el gasto de oxígeno que requiere el cuerpo en sí, los tejidos, para las células metabólicamente activas que producen el ATP, ocupan tener este flujo de 250 mililitros por segundo de oxígeno, mientras que el flujo de dióxido de carbono debe ser de 200 mililitros por segundo, que viene siendo el flujo de desecho de las células hacia la sangre, ¿no? Para desecharla. Siguiente diapositiva. Ahora, tomando en cuenta esos valores, vamos a trabajar un poquito la ley de Fick, la primera ley en concreto, la cual nos dice que el flujo difusivo va a ser igual a menos del coeficiente de difusión por la diferencia de gradiente de concentración sobre la distancia recorrida, ¿no? Aquí en la fórmula vemos una derivada parcial debido a que es en una dimensión. Si quisiéramos saber en las tres dimensiones, se utilizaría, pues vaya, las tres dimensiones se utilizaría un operador laplaciano o Napla. Lo importante de aquí es saber las unidades del flujo difusivo, que son moles sobre metro cuadrado sobre segundo. El coeficiente de difusión, metros cuadrados sobre segundo. Es importante aclarar que el coeficiente de difusión es una unidad propia del soluto que va a ser difundido. Y consta de tanto peso molecular como solubilidad en la cual va a ser difundido. Por ejemplo, en el caso del dióxido de carbono, para obtener este coeficiente de difusión debemos de saber el peso molecular del dióxido de carbono y la solubilidad de este en el plasma. Como comparación podemos saber que el coeficiente de difusión en el dióxido de carbono es mucho mayor al del oxígeno, ya que pues el dióxido de carbono es una molécula polar y el plasma también, por lo tanto se da mejor la difusión, ¿no? Mientras que el oxígeno está en su forma molecular y no tiene, su componente polar no es apolar, por lo tanto no es tan difusivo. Eso lo compensa la diferencia de presiones que habíamos visto anteriormente, que en el oxígeno era de 65 milímetros de mercurio, mientras que en el dióxido de carbono era de tan solo 6 milímetros, que es muy poco, pero se compensa con la gran difusividad que tiene en el plasma. Luego también tenemos la diferencia de concentración, que viene siendo una concentración en sí, ¿no? Moles sobre metro cúbico o mol sobre volumen, y la distancia recorrida, X. Ahora, de esta primera ley de Fick, la podemos modificar un poquito, multiplicándola por la superficie. Si vemos, las unidades del flujo difusivo es moles sobre metro cuadrado sobre segundo. Entonces, podemos multiplicarla por las unidades de la superficie, que vienen siendo metros cuadrados, a lo que nos quedaría moles sobre segundo. Estos moles segundo vienen siendo las unidades del flujo volumétrico, que es con el cual vamos a trabajar. Como anteriormente les dije, el flujo volumétrico que requiere el cuerpo, el organismo, de oxígeno, es de 250 mililitros sobre segundo. Entonces trabajaremos sobre ese flujo, ¿no? Que es un flujo volumétrico. Entonces la ecuación nos quedaría flujo volumétrico es igual a menos el coeficiente de difusión por la superficie por la diferencia de concentración sobre la distancia. Ahora, la diferencia de concentración, como vimos antes, la medimos en moles sobre metro cúbico. Sin embargo, en los gases no lo vamos a medir así, no lo vamos a medir en esta concentración molar. Vamos a medirla por la diferencia de
de presión parcial, que es la fuerza impulsora. Entonces, aquí arribita les puse otra fórmula ya modificada y aplicada a lo que es el transporte de gases, pero ya en los pulmones bien, ¿no? Que podemos aplicarla tanto a los pulmones como al oxigenador en sí. Aquí lo que hacemos es que cambiamos la fuerza impulsora del gradiente de concentración por la diferencia de presión parcial. Nos queda igualmente la superficie, que viene dada en metros cuadrados, el espesor de membrana, esta la vamos a trabajar en micrómetros, y pues nos va a quedar que vamos a cambiar un poquito la variable del flujo volumétrico por otra variable que va a ser básicamente lo mismo, pero con otro nombre. Lo vamos a llamar tasa de transporte volumétrico del gas, que igual es un flujo volumétrico, ¿no? Y para que todo esto tenga sentido de poder cambiar la molar por una diferencia de presión, vamos a cambiar el coeficiente de difusión, que antes estaba en metros cuadrados sobre segundo, ahora lo vamos a cambiar por una constante que le vamos a llamar la permeabilidad del gas a un espesor de membrana normalizada. Igual viene siendo lo mismo que el coeficiente de difusión. Una variable, bueno, más bien una constante, que es una propiedad del material. En este caso, como habíamos dicho antes, era del soluto, ¿no? Entonces el soluto ahora va a ser un gas. Va a ser el flujo difusivo de ese gas, pero para un espesor de membrana. Este va a estar dado en mililitros, STP, los cuales son, pues STP vienen siendo las condiciones estándar de temperatura y presión, ¿no? Así lo vamos a manejar. Por micrómetro sobre minuto sobre metro cuadrado por atmósferas. Es importante estas unidades para que en sí nos dé el flujo volumétrico que queremos, ¿no? Siguiente diapositiva. Esta constante de permeabilidad de gas, aquí tenemos una tabla con los valores. Tenemos los valores para el oxígeno en varios materiales y para el dióxido de carbono en varios materiales. Lo importante aquí es que vean pues esta permeabilidad para el oxígeno, para la celulosa, que es un material que viene siendo de lo que se componen las membranas plasmáticas, pero de hongos y plantas, que es parecido pues a la permeabilidad para las células eucariotas, las humanas, ¿no? Es de 635 para el oxígeno y de 11.430 para el dióxido de carbono. Ahora, estos valores los podemos elevar muchísimo cambiando el material de la membrana, que va a ser en el oxigenador, ¿no? Como vemos, aquí en el segundo lugar tenemos a la silicona. Como anteriormente les dije, es el material utilizado en los sistemas ECMO, la cual tiene una permeabilidad al oxígeno muy, muy elevada, que es de 27.900 en el oxígeno, con sus respectivas unidades, y de 140.000 en el dióxido de carbono. Únicamente superada por el aire, que es importante que la permeabilidad del oxígeno en el aire, porque más adelante hablaremos sobre los tipos de oxigenadores de membrana, los cuales pueden ser por membrana en sí o por fibra hueca. Y los de fibra hueca utilizan el aire como su membrana. Entonces, tenemos los de silicona, que sí tienen buena permeabilidad, pero podemos utilizar una fibra hueca, la cual tiene una mejor permeabilidad, lo cual nos ayudará mucho en la fórmula de la ley de Fick, que desarrollaremos más adelante. Siguiente diapositiva. Ahora sí, aquí tenemos la ley de Fick arriba. Abajo tenemos una imagen de una difusión en sí. Aquí puse el de una célula. Sin embargo, podemos utilizar la misma figura para describir una membrana. Supongamos que la membrana lipídica viene siendo la membrana de silicona, el espacio extracelular viene siendo el espacio donde inyectamos el gas compuesto de oxígeno y dióxido de carbono, y el intracelular pues ya viene siendo el plasma, ¿no? Es un esquema de cómo difunde. Ahora, recordemos que el flujo vital de oxígeno es de 250 mililitros por segundo. Esto es lo que ocupamos, va a ser nuestra constante a la que siempre vamos a querer llegar, ¿no? Que es NB. Entonces, recordemos los valores que les dije al inicio sobre los pulmones. En los pulmones tenemos una superficie alveolar de 140 metros cuadrados, lo cual es muchísimo.
es demasiado. Ocuparíamos tecnología muy avanzada para poder llegar a esa cantidad de superficie. Entonces, ¿qué hacemos si no podemos llegar a esa cantidad de superficie? De hecho, los oxigenadores pueden llegar a máximo de 5 a 10 metros cuadrados de superficie. Entonces, ¿qué hacemos para suplir nuestro flujo cardíaco, nuestro flujo de oxígeno? Podemos hacer, pues lo que les dije de la membrana, aumentar el coeficiente de difusión de la membrana, la permeabilidad del gas de la membrana, cambiando pues la membrana lipídica por una membrana de dióxido de silicona, la cual es mucho más permeable, lo cual nos daría una compensación por la superficie alveolar, ¿no? Ahora, otra variable es el espesor de membrana, que en los alvéolos es de 0.8 micrómetros, lo cual igual es muy, muy pequeño ese valor. ¿Cómo podemos compensar este valor? De hecho, en los oxigenadores de membrana, lo máximo a lo que se llega son de unos cientos de micrómetros, o sea, no podemos igualar ese espesor. Lo que hacemos para esto, para compensar nuestra ecuación de ley de Fick y mantener nuestro flujo de dióxido de carbono, tanto de dióxido de carbono y oxígeno, es elevar la presión parcial de oxígeno. Esto sí que lo podemos hacer. En un humano no se puede hacer porque la presión parcial de oxígeno está determinada por la presión atmosférica, que siempre van a ser los 760 milímetros de mercurio, que es lo que es la presión de una atmósfera. Pero con su componente de oxígeno, ¿no? Que de la atmósfera es 21% de oxígeno. Entonces no podemos elevarlo. Sin embargo, en el oxigenador sí podemos. Podemos tener oxígeno puro y elevarlo a la presión atmosférica. Entonces, aquí es importante que no siempre va a ser el oxígeno a presión atmosférica, ya que ocupamos humedecer este oxígeno. Si inyectamos oxígeno puro a lo que es pues el sistema, el organismo, este se va a irritar, ya que ocupa humedecerse, ya que dentro del sistema tenemos humedad, que en concreto son 47 milímetros de mercurio, que es la presión de saturación de agua a 37 grados. Entonces, si inyectamos los 760 milímetros de mercurio, el sistema, el organismo va a tratar de igualar esa presión, entonces va a extraer agua del cuerpo para igualarla, entonces eso no puede ser benéfico. Entonces lo que hacemos es humedecer el oxígeno, y aquí tenemos la ecuación que es 760 menos los 47 milímetros de mercurio, serían 713 milímetros de mercurio, que ya vendría siendo la presión parcial de oxígeno. Lo que vemos es que la aumentamos muchísimo. En los pulmones teníamos una diferencia de presión de al menos 65 milímetros de mercurio. En el oxigenador lo aumentamos hasta 700. Bueno, ya con diferencia de presión no nos quedarían como 600 milímetros de mercurio, lo cual aumenta y compensa el flujo de dióxido de oxígeno. Entonces así es como se trabaja matemáticamente con este oxigenador, ¿no? Ahora, siguiente diapositiva. Ahora, esos eran los de membrana. Tenemos otro tipo que son los de fibra hueca. Pertenecen igual a los de membrana, ¿no? Porque viene siendo una membrana en sí. Pero los de membrana se dividen en fibra hueca, los de plato y los de bobina. Son 3 tipos de oxigenadores de membrana. Empezamos con los de fibra hueca. Los de fibra hueca, ¿cómo funciona este tipo de oxigenador? Bueno, aquí en la esquina superior izquierda tenemos una fibra hueca para que la puedan visualizar. Es una fibra la cual tiene una porosidad. Estas porosidades lo que hacen es que, para empezar, son muy pequeñas, no son, aquí lo puse que son poros de 0.1 micrómetros, muy, muy pequeñita. Entonces, en cuanto pasa la sangre por ahí, porque dentro de la fibra hueca es por donde va a pasar la sangre, va a crear una tensión superficial por el plasma. Entonces, esta tensión superficial va a impedir que la sangre salga por esos poros. Lo que únicamente nos queda es un hueco con aire. Como lo mencionamos anteriormente, el aire tiene una permeabilidad al oxígeno súper elevada. Entonces, por eso los hace más eficaces los de fibra hueca. Estos constan de
arreglos de fibras, ¿no? Que pueden ir hasta de 800 hasta 1000 fibras. Cada fibra consta de un diámetro exterior de 250 a 400 micrómetros y un espesor de membrana de 20 a 50 micrómetros. Su porosidad viene siendo del 40 al 60%, lo cual pues les da muchos poros. Aquí en la imagen de la esquina inferior izquierda podemos ver un oxigenador, así como lo vemos, ¿no? Como se ven en los hospitales, así son los de fibra hueca, lo cual son desechables, ¿no? Y ya viendo lo que es el aparato en sí que filtra la sangre, está ahí en la figura 1. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos el diseño de los de fibra hueca. Arriba tenemos el de fibra hueca como tal, que viene siendo el mismo diseño para los dializadores, ¿no? Lo que pasa es que el principio del dializador es el mismo principio del oxigenador. Se inyecta sangre y se difunde la sustancia. En el oxigenador es el oxígeno, en el dializador es el líquido dializante, entonces usamos el mismo principio. Tenemos los tipos de oxigenadores de fibra hueca, que vienen siendo el de fibra hueca como tal, el desechable. Tenemos los de plato y los de ¿cómo se llama? Los de bobina, que viene siendo básicamente una placa, bueno, un túbulo junto con una malla. La malla es lo que viene dando lo que son los poritos y lo que hace que dé la tensión superficial, ¿no? Entonces se enrolla y da una superficie para difusión mucho mayor. Los más utilizados aquí vienen siendo los de fibra hueca, el que vemos arriba, que es el desechable, ¿no? Es el que más se utiliza. Siguiente. Bueno, de las ventajas, tenemos ventajas principalmente del ECMO, como generalizadas, en comparación con otros oxigenadores que tienen un inicio más rápido mediante una canulación periférica. Es una técnica poco agresiva, aunque sigue siendo invasiva. Permite continuar con medidas de resucitación cardiopulmonar, proporciona soporte pulmonar, univentricular o biventricular. Es un eficaz puente de asistencia y puede durar bastante tiempo y es más económico que otros oxigenadores. Sin embargo, aunque es más económico que otros, sigue siendo algo costoso y la consola te muestra poca información del paciente. Sí muestra más o menos como los litros por minuto y todo eso, pero se necesitan varios monitores para mostrar la información, no se puede tener en una sola consola. Dale. Y como hay dos tipos, vamos a presentar las ventajas y desventajas de cada tipo, ¿no? El venoarterial tiene de ventajas que es un soporte cardíaco directo, tiene una excelente entrega de oxígeno y una rápida estabilización. Las desventajas son el flujo no es pulsátil, puede tener una hiperoxia cerebral, que creo que es como demasiado oxígeno en el cerebro, y menor oxígeno en el miocardio. Y el veno venoso tiene de ventajas que respeta la arteria carótida, un flujo pulsátil, un flujo pulmonar normal, émbolos al lecho pulmonar, y las desventajas son que no tiene soporte cardíaco directo, la recirculación y tiene una menor entrega de oxígeno. Listo. Bueno, es todo lo que vamos a hablar. Como ya comentamos, pues cuídense mucho en este tiempo de cuarentena. Manténganse en sus casas, lávense las manos. Y pues sí, si tienen alguna pregunta, pues no duden en mencionarla. Bueno, ok, pues equipo muy bien manejado su presentación, un buen nivel técnico en todo lo que nos explicaron, buena imagen para poder visualizar los diferentes dispositivos, ¿no? Entonces, a ver, ya Michelle ya empezó a abrir
la serie de preguntas. ¿Qué les pareció la explicación del manejo matemático de las ecuaciones? A ver. Quedó muy entendible. Muy entendible, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos de pandemia que hay tantas necesidades de los equipos de los oxigenadores, entienden la esencia de lo que se está queriendo pues buscar desde el punto de vista técnico. Pues ¿Les quedó claro? de hecho, pues los oxigenadores de venovenoso, que son a los que nos enfocamos principalmente, son los que se utilizan también para el tratamiento del síndrome, el que es de respiración aguda, que provoca el coronavirus. Ese síndrome de respiración aguda. El SARS. No, le falta otro, es SDRA. Pero bueno, es ese, es ese el síndrome. Ok, muy bien, Yasmin. ¿Alguno de los que estuvieron al tanto siguiendo la presentación quieren preguntar, comentar? Sí, yo tengo una duda. A ver, vamos. Bueno, pero primero necesito ver, creo que pusieron una imagen de cómo se conecta a la persona, como un tipo circuito. ¿Tomas en cuál imagen? O creo que, a ver, es de las imágenes de Leo. O en estas imágenes. ¿En cuál en particular, Fernando? Ajá. Creo que lo expuso Michelle, no sé. O sea, cómo está conectada a una persona. Bueno. ¿Es esta? Bueno, déjame ver. Por ejemplo, el izquierdo es un ECMO, el de membrana, pero este específicamente es el venoarterial. El que es venovenoso regularmente es en las venas, en las femorales. Sí, en las venas femorales. Okay. ¿Cuál era tu pregunta en particular, Fernando? A ver. O sea, entonces el funcionamiento en sí es sacar sangre desoxigenada y meter sangre oxigenada. Sí, como más o menos haría un pulmón. Por eso se le dice pulmón artificial. Porque realmente... y por ejemplo, ¿es mejor usar el ventilador mecánico o el oxigenador? El ventilador mecánico no es considerado como oxigenador. El ventilador mecánico puede ser como un accesorio a la terapia de esta, porque puede modificar, como ya mencionamos, algunos parámetros, ¿no? De, por ejemplo, el pH o saturaciones, pues. Entonces, por eso se tienen que estar haciendo análisis del intercambio gaseoso que va teniendo el paciente. Pero a lo que investigamos, el ventilador mecánico no se considera como oxigenador. Entonces, pues básicamente esto velo como, a lo mejor se te hace más fácil verlo como un de hemodiálisis, de sacar la sangre, pero aquí la oxigena y después la vuelve a ingresar al cuerpo dependiendo de lo que requiera el paciente. Ok, muchas gracias, Yasmin. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó claro, Fernando? Sí, muy bien, gracias. Okay, bueno, ¿otra duda? A ver, para el resto de los equipos, ¿qué tipo de oxigenadores existen para los que no sean del equipo? A ver. Una pregunta evaluativa para el resto de los equipos. ¿Qué tipo de oxigenadores existen? De membrana. Los que entren por el chat, dejen sus respuestas en el chat. La voy a evaluar desde el chat. Y los que tengan micrófono, abran sus micrófonos, por favor. Los oxigenadores de membrana. Y de burbuja. Muy bien. ¿Otra que no sea María? Los de burbuja también. Los de burbuja. Los de bobina. Ajá, los de membrana, los de burbuja, los de fibra hueca, ok. Están los de sangre cubiertos de heparina también. Creo que no los mencionaron, pero son un tipo de oxigenadores que también existen. Ok, muy bien. También muchas gracias a Jesús Emanuel. Ya, muchas gracias. También ya estoy tomando tu participación. Ok. A ver, ahora, para el equipo,
¿qué ventaja tiene el de membrana con relación a uno de burbuja? La principal ventaja viene siendo que el de burbuja está en contacto directo con la sangre. Se burbujea oxígeno directamente en la sangre. Por lo tanto, eso puede ocasionar lo que es la espuma y pues descontrol en las burbujas. Y puede provocar hemólisis, ¿no? El de membrana lo que tiene es que no hay contacto directo entre el oxígeno y la sangre. Nomás hay difusión pues pasiva a través de un gradiente, lo cual nos evita lo que es la hemólisis. Ok, ¿quedó claro para todos? Sí, para los claro. del equipo y para los que estamos oyendo la exposición. Sí, maestra. Ok, para el equipo, ¿indagaron algo con relación? Ya veo que manejan bien los diferentes tipos, las ventajas y desventajas. ¿Algo en el aspecto económico? ¿Pueden apuntar? ¿Tienen alguna información al respecto? Pues precisamente así precios, pues no. Pero sí los de membrana y los de burbujas son más económicos, por eso se siguen utilizando también en el área clínica, y se descartaron los de película y los de los rotatorios, por lo mismo, porque son más costosos, pero pues en sí el precio pues va variando, no tenemos una cifra. Ah, ok, muy bien. Uno del otro equipo haya investigado y no nos haya dicho. Ah, muy bien. Ok, gracias, Yasmin, por... otra preguntita. Con relación a los materiales, ¿ustedes próximamente, o no sé si ya lo están dando materiales, la materia? No. ¿No? Bueno, entonces será una materia, creo que la van a entrar a dar en el próximo semestre. ¿Qué ustedes como futuros ingenieros, o ya que están en estos aspectos, quisieran un poco o les gustaría con relación a los tipos de materiales que vieron? ¿Ustedes creen que se pudiera aprovechar en ese sentido? Andrés habló mucho de la transferencia de los diferentes gases y cómo se compensa una cosa con la otra desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista ya del equipamiento, ¿no? Entonces ustedes como futuros profesionales, en este aspecto, ¿qué tipo de investigación ustedes creen que pudieran proponer, buscar o les interesaría pues desarrollar? Pues como se mencionó, pues hay una correlación de estos materiales para que se genere, por ejemplo, que otros materiales no te puedan generar, en este caso que haya más oxigenación, buscar otros materiales que te ayuden a adaptarse de mejor manera y con menos material. Creo que sería pues un buen aporte para buscar. Tengo que actualmente la membrana que se usa normalmente es de polimetilpenteno, que es creo como un tipo de... Ajá, muy bien, Samantha. Creo que no te oímos bien, ¿eh? Pues la membrana se hace de polimetilpenteno que favorece mucho el uso continuado durante varios días. Es algo que se puede ver, que los materiales con los que esté hecho favorezcan la oxigenación, el uso continuo, o sea, que dure más, que no dañe la sangre y todo eso. Muy bien, me parece muy bien tu respuesta. A ver, ¿alguien más quiere apuntar algo con relación a los materiales? Yo quisiera poner mi opinión, que es en cuanto a lo que mencioné de los de fibra hueca, que tienen una porosidad del 40 al 60%. Estaría bastante bien hacer una investigación sobre qué tipos de materiales puedan tener una buena rigidez, creo, para poder llegar a hacerlos más porosos. O sea, llegar a un 80% si se puede de porosidad sin que se puedan quebrar o algo así. Eso reduciría bastante el material y por lo tanto el costo. Ajá, me parece muy bien la observación técnica, ¿no? Todavía quedan muchos más espacios de oportunidades que ustedes pueden ir viendo en las diferentes sesiones y que ya les puede dar a ustedes un horizonte de qué es lo que ustedes pudieran, por ejemplo, proponer, ¿no? Claro, pues las tecnologías pues varían mucho, quizás cuando ya ustedes lleguen a esa fase pues existan otros equipamientos, pero ya desde aquí les tiene que empezar a surgir a ustedes el interés y las oportunidades que ustedes pues pudieran visualizar hacia futuro, ¿no?
una de las posibilidades técnicas, pues buscar materiales con mayor porosidad, porque si esa es una de las situaciones que me influye en el intercambio, pues ahí hay una oportunidad de buscar algunos materiales que me brinden este tipo de mejoría, ¿no? Y con relación pues también a los diferentes tipos de disponibilidad, ¿no? De transferibilidad que pueda tener un material con respecto al otro, ¿no? Entonces, ¿qué les pareció a los restos del equipo, a los participantes? ¿Quedó claro? ¿Quedó entendible? Sí, sí quedó claro. ¿Sí? Ah, bueno, entonces, pues le agradecemos a todos los participantes. Ahorita les voy a pedir que nos vamos a tomar una foto colectiva, pero vamos a darle paso a la siguiente exposición para ganar un poquito de tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, una vez más, muchas gracias, felicidades a los expositores, felicidades a los que estuvieron participando y, pues, evidentemente, pues, estoy seguro que van a ser próximamente muy buenos profesionales porque se le ve las ganas que tienen realmente de aprender sobre su carrera, ¿no? Y el énfasis que le ponen, ¿no? Entonces, sin más, le damos la palabra